Bueno, anda. Perdonad que me habéis pillado escuchando música de la buena y estaba aquí un poquillo despistado. Bueno, anda, os cuento. En la clase de hoy que vamos a ver, vamos a hablar de simetrías, del cálculo de simetrías de funciones. Entonces, vais a ver que es muy sencillito, porque os recuerdo que tenemos dos tipos de simetría. Tenemos la simetría par y la simetría impar. Vamos a repasar lo que era cada cosa. Vale. Si queremos calcular la simetría par, que además os recuerdo que es la que cumple que, digamos, el eje Y hace las veces de espejo. Es decir, a la derecha del eje Y tengo que tener un trocito de función que tiene que ser exactamente igual, pero simétrico al trocito de función que está a la izquierda del eje Y. Es como si se mirara un espejo, ¿vale? Bien sencillito. Vale. ¿Qué se tiene que cumplir para que tengamos, una simetría par? Bueno, vais a ver que es muy fácil, muy fácil. Lo único, a ver que ponga el tamaño de la letra, lo único que se tiene que cumplir es que f de menos x tiene que ser igual a f de x. ¿Vale? Perfecto. Si se cumple que f de x, o sea, perdón, que f de menos x es igual a f de x, entonces tenemos una simetría par. Ahora vamos a recordar lo que era una simetría impar. Entonces, una simetría impar es cuando una función tiene, Cuéntenos más, por favor. es decir, es como que tiene una simetría respecto al eje y una simetría también respecto al eje x, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya lo vimos en clase. ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Qué se tiene que cumplir para que tengamos una simetría impar? Se tiene que cumplir que f de menos x sea igual a menos f de x. ¿De acuerdo? Vale, si se cumplen esas formulitas, entonces cumplirá una simetría par o impar. También os recuerdo que una función puede ser simétrica par, simétrica impar o ninguna, pero jamás pueden ser las dos simetrías a la vez. ¿De acuerdo? Sí, claro. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Vale, el primer ejemplo va a ser esa función de ahí. ¿De acuerdo? F de x igual a x cuadrado más 1. Vale, os cuento cómo vamos a calcular las simetrías. Siempre vamos a seguir el mismo proceso que es el que yo considero más cómodo. Si os gusta más otro, ya sabéis que sois libres de hacerlo, pero siempre os recomiendo el camino que creo que es más sencillito. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es calcular f de menos x. Bien, f de menos x es simplemente que en mi función donde pone x escribo menos x. Entonces, como tengo un x al cuadrado, tengo que escribir menos x, lo pongo entre paréntesis para no equivocarme con el signo, al cuadrado. Y eso más 1. Entonces, menos x al cuadrado sabemos que se vuelve x al cuadrado, porque el menos al cuadrado se vuelve más. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 1. Y casualmente, x al cuadrado más 1 es igual a mi función. Es decir, es igual a f de x. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple que f de menos x es igual a f de x. Es decir, lo decimos como f de menos x es igual a f de x, entonces, f de x cumple simetría par. ¿De acuerdo? Y os recuerdo que las conclusiones hay que ponerlas, son fundamentales. Bien, primer ejemplo muy sencillito, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ya al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es la siguiente función. F de x es igual a x al cubo menos 3x. ¿Vale? Pues nuestra idea es la misma. Calculamos el f de menos x y vemos qué ocurre. Entonces, f de menos x es igual a, donde pone x, escribo menos x, entonces será menos x al cubo
menos 3 por menos x. Y simplifico esa expresión al máximo. Menos x al cubo se convierte en menos x al cubo, porque el menos al cubo se queda como menos y x al cubo es x al cubo. Y este menos 3 por menos x se convierte en más 3x. Muy bien. ¿Qué ocurre? Nosotros lo primero que vamos a hacer siempre, os lo voy a marcar con algún color, lo que vamos a hacer siempre es comprobar si nuestro resultado es igual a f de x. Entonces, lo miramos y vemos que f de x es x al cubo menos 3x y nuestra f de menos x es menos x al cubo más 3x. Por lo tanto, no es lo mismo, es decir, esto es diferente de f de x. Bueno, ya sabemos que no tenemos simetría par. Vamos a ver si tiene una simetría impar. ¿Cómo la averiguamos? Pues calculamos menos f de x. Vamos a ver qué nos queda. Menos f de x es coger lo que vale f de x y ponerle, digamos, delante un menos directamente. Sería este paso de aquí. Menos x al cubo menos 3x. Bien, el menos afecta a los dos sumandos. Entonces nos quedaría menos x al cubo más 3x. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo sé que este resultado de aquí es menos f de x. Lo comparamos con el f de menos x, que también es menos x al cubo más 3x. Entonces coinciden. Entonces decimos, como f de menos x es igual a menos f de x, entonces f de x tiene simetría impar. ¿Bien? ¿De acuerdo? Facilito también, ¿verdad? Venga, pues vamos a atacar ya el último ejemplo, que vais a ver que este vídeo queda un poquito más cortito. Entonces, el último ejemplo es la siguiente función, que sería f de x igual a x cuadrado menos 2 partido de 1 menos x. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hacemos el mismo proceso. Miramos si tiene simetría par. Si no la tiene, miramos si tiene simetría impar. Y si no la tiene, es que no tiene simetría. Pues vamos a ver qué pasa. Calculamos f de menos x. F de menos x, como ya os he dicho antes, es donde pone x, ponemos menos x. Por lo tanto, en el numerador nos queda menos x al cuadrado menos 2 partido de 1 menos x. Vale, desarrollamos esto. El menos x al cuadrado sabemos que se convierte en un x cuadrado. El menos 2 se queda igual y en el denominador nos queda 1 más x. Y lo comparamos con el f de x. Lo comparamos aquí. Vale, se parece mucho, pero no es la misma función porque nos cambia este más. ¿Vale? Aquí tenemos un menos, en la f de x tenemos un menos y en la f de menos x tenemos un más. Por lo tanto, no es la misma función. Podemos decir que es distinto de f de x. Ya sabemos que no tiene simetría par. Vamos a ver qué ocurre con la simetría impar. Os recuerdo que para calcular la simetría impar empezamos calculando el menos f de x, que sería simplemente menos esta fracción de aquí, la ponemos, y ahora cuando tenemos un menos delante de una fracción os recuerdo que afecta solamente al numerador o al denominador. Normalmente lo más cómodo es que afecte solamente al numerador. Entonces decimos que nos va a quedar menos x al cuadrado más 2 partido de 1 menos x. Y os recuerdo que eso lo tenemos que comparar con el f de menos x. ¿Qué ocurre? Que se parece mucho, pero no es porque nos cambian los signos. En el f de menos x tenemos un x al cuadrado, por ejemplo, y en menos f de x tenemos un menos x al cuadrado. Después aquí tenemos en el f de menos x un menos 2 y en el menos f de x un más 2. Y en el denominador también cambia el signo de en medio. Entonces, también es distinto de f de menos x. Por tanto, como
f de x, perdón, como f de menos x es distinto de f de x y se cumple también que f de menos x es distinto de menos f de x, entonces f de x no tiene simetría. No tiene simetría. Y ya está, y no pasa nada. Simplemente que la f de x no va a cumplir ningún tipo de simetría respecto al eje x, ni respecto al eje y, ni respecto al eje nada, ¿de acuerdo? Va a ser una función asimétrica. Bueno, habéis visto que el cálculo de la simetría es muy sencillito. Vamos a recapitular rápido. Cogemos la función, le calculamos el f de menos x para ver si cumple una simetría par. ¿Que no cumple la simetría par? Comprobamos el menos f de x para ver si cumple una simetría impar. Y si no cumple simetría par ni simetría impar, es que no tiene simetría. Así de sencillo. Bueno, espero que hayáis entendido muy bien este concepto, que es muy fácil y que lo vamos a seguir utilizando hasta que entremos en la universidad. Bueno, pues nada, me despido y os mando un saludo, ¿de acuerdo? Que tengáis muchas mates en vuestra vida. Adiós.